Le damos la bienvenida al doctor Sergio Enrique Lelo Sánchez, quien realizará la presentación del sistema acusatorio en la provincia de Jujuy, leyes 5895 y 6259. El doctor Lelo Sánchez es fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Jujuy, es docente universitario a cargo por concurso de las cátedras de Derecho Penal, Parte General y Criminología de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia e integrante de la comisión redactora del proyecto del Código Procesal Penal, Ley 6259. Le agradecemos su presencia y le damos la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer especialmente al doctor Eker Meyer, director de la Escuela de Capacitación, por la posibilidad de venir a hablar acerca de la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Jujuy. Bueno, luego de la exposición del doctor Binder, se hace bastante difícil decir algo interesante. No obstante ello, creo que hay algunos matices que se pueden agregar a esta discusión sobre la efectiva vigencia del sistema acusatorio, un sistema adversarial, que en la provincia de Jujuy inició su camino, entiendo, a partir de la vigencia del Código Ley 5623. Como decía el doctor Binder, tuvo la primera revelación de los jueces respecto a la obligación de investigar y la división de tareas prevista en el artículo 20 y los roles. Los jueces que controlan la investigación que llevan adelante los fiscales. Pero este emprendimiento quedó a mitad de camino y se comenzaron a revelar algunas inconsistencias presentes en un código que, más allá de la división de los roles referida, creo que hizo falta algo muy importante, que fue la oralización o aplicar el principio de oralidad en la investigación penal preparatoria. Terminó ocurriendo que, y actualmente ocurre, que los fiscales actúan como jueces de instrucción. Es decir, seguimos atados a un modelo escriturario largo, deja de ser una investigación penal preparatoria, porque en realidad es una investigación penal preparatoria por el juicio, y lo central que debiera ser el litigio, el debate en el juicio, termina siendo una investigación penal preparatoria externa que termina poniendo en crisis lo que debiera ser un sistema acusatorio con moralidad plena. Parte de esta problemática se reveló con mayor énfasis a partir de la vigencia de la Ley 5895, que incluye la creación del Ministerio Público de la Acusación, porque hacía falta otro pilar para el funcionamiento del sistema acusatorio desde mi punto de vista, que es la autonomía del Ministerio Público en relación al Poder Judicial. La autonomía funcional, la autarquía financiera y administrativa. Creo que esta nueva realidad puso de manifiesto las inconsistencias de la ley vigente, Ley 5623, y se comenzaron a corregir algunas prácticas, no sin grandes dificultades, pero piensen que tenemos una tradición inquisitiva que lleva 5 siglos, y la provincia de Jujuy, la República Argentina, está inmersa en ese contexto de una tradición inquisitiva, escrituraria y problemática para la efectiva vigencia, como decía también el profesor Binder, el único modelo posible, constitucionalmente hablando, que es el modelo acusatorio. Esta estricta división de las funciones del fiscal en investigar y del juez en controlar se vio desdibujado
a partir de algunos principios que están en la ley del Ministerio Público y que se trata de una ley orgánica con disposiciones procesales, y el actual código sancionado el 29 de diciembre del año pasado es una ley procesal con disposiciones orgánicas. Se da esta situación y esto indica una necesidad de adaptar un problema que algo se mencionó acá en la anterior conferencia relativa a la cultura organizacional, por un lado, y por otro lado esta fuerte tradición inquisitorial que sigue presente en las prácticas. Desmontar prácticas que llevan 500 años de vigencia implica desmontar una tradición cultural que se hace realmente difícil porque en definitiva implica desatender la oralidad y desatender lo central que es el juicio oral y público. Y termina ocurriendo que las causas se prolongan indefinidamente, nunca se llega a definir el conflicto, y hay un detalle que es muy importante a partir de la vigencia del sistema acusatorio, que tiene que ver con la gestión inteligente de las conflictividades. Y esto se aplica en un esquema en donde los casos realmente graves tienen que ir a juicio y el resto, que son alrededor del 70% de las conflictividades que ingresan año a año al sistema y se van acumulando y forman un remanente inmenso que nunca se resuelve, algo que no se mencionó acá, que es la resolución alternativa de conflictos. Creo que la resolución alternativa de conflictos y la aplicación de criterios de justicia restaurativa debieran absorber gran parte de las conflictividades, pero también nos encontramos con un escollo de tipo cultural. Así como hay un escollo cultural y un problema de cultura organizacional, un nuevo rediseño de ingeniería institucional para que cada actor en este diálogo que debe haber, una nueva interrelación entre los poderes y las funciones dentro de un sistema acusatorio tenga vigencia, hay también una resistencia cultural a resolver los conflictos a través de una vía alternativa. Y lo digo desde mi posición de fiscal general, los principales operadores que se resisten a esta cuestión son los propios fiscales. En general, hay dos cuestiones que se oponen a esto. El trámite del expediente, la existencia misma del expediente y la delegación de funciones propias del sistema mixto, como ha venido ocurriendo cuando regía la ley 3584, el código mixto que nos regió hasta la aparición de la ley 5623. Esas prácticas persisten. Son dos obstáculos muy grandes para la plena vigencia del sistema acusatorio. Esto es que lo realmente grave vaya a juicio y que el resto de las causas puedan desagotarse del sistema a través de resolución alternativa de conflictos. Porque no hay una cultura vinculada a la posibilidad de devolverle el conflicto a los protagonistas para que puedan autocomponerse. Y mucho menos hay una cultura para aplicar criterios de justicia restaurativa que restablezcan a su normalidad los vínculos disfuncionales entre el agresor y el agredido en este círculo de violencia que puede ser reparado, como el nombre lo indica, aplicando este tipo de criterios. Una de las novedades que tiene el Código sancionado en diciembre es introducir la posibilidad de aplicar criterios de justicia restaurativa por parte de la Oficina de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos. Y funciona en el ámbito de los menores, de niños, niñas, adolescentes, las conflictividades que se dan en ese contexto, y funciona en los casos de lo que sería el inicio de la violencia intrafamiliar, las conflictividades relacionadas con incumplimiento de deberes de asistencia familiar o impedimento del contacto con padres no convivientes. En este esquema, la justicia restaurativa que
actualmente se aplica vía reglamentaria, vía una instrucción general del Ministerio Público, de la Fiscalía General, en nuestro código ha sido plasmado con toda claridad, en un código que rige o va a comenzar a regir efectivamente luego de que se sancione, que está en estudio en la legislatura, la ley de implementación del Código Procesal Penal. Y hay otro aspecto que tiene una ubicación problemática en el código actualmente vigente, que es la suspensión de juicio prueba. Otra herramienta muy importante, que es la ejecución de trabajos comunitarios a través de suspender el juicio de prueba, que actualmente está en la etapa del juicio. Y esto es una inconsistencia, una anomalía muy grande, porque si se llega a la etapa del juicio oral y público, muchas veces no se encuentra sentido en suspender el juicio a prueba de la realización de trabajos comunitarios. Y hice referencia al principio acerca de la autonomía del Ministerio Público, porque esto permitió, a través de una estructura flexible y que tiene que ser así para atender a la coyuntura, crear oficinas que permiten gestionar con cierta eficacia algunas cuestiones como la oficina de control que está en el código vigente, se denomina la oficina de control de probation, y que su rango de competencia fue ampliado vía reglamentaria hacia el control de las medidas de coerción, hacia el control de la suspensión de juicio de prueba, que ahora va a tener mayor coherencia cuando se implemente, se ponga en vigencia efectiva el actual código, y el control de la ejecución penal. Creo que estos aspectos deben ser controlados por el Ministerio Público, precisamente por esta posibilidad de tener una estructura orgánica flexible y la posibilidad de reasignar recursos permanentemente de acuerdo a los asuntos. Y esto solo es posible a través de la autonomía funcional. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales no funcionó el código actualmente vigente, que es tendencialmente acusatorio. Y esperamos que con este código sancionado y la ley de implementación se pueda poner plenamente en vigencia el sistema acusatorio o adversarial. Creo que también se mencionó en la anterior conferencia la introducción de algunas particularidades vinculadas a la diversidad cultural que están presentadas en el código que va a entrar en vigencia, la ley 6259, es un aspecto no menor sobre la cuestión de la gestión de la conflictividad en las comunidades originarias. En razón de la vigencia del convenio de la OIT número 169, se deben contemplar estas cuestiones que además están constitucionalmente consagradas en la reforma de la ley de la Constitución de 1994. Y también se prevé, a través de la sanción de una ley especial, la participación ciudadana con el juicio por jurado. Si ustedes ven cómo es la dinámica de la resolución de conflictos en Estados Unidos, alrededor del 2% o 3% es lo que realmente va a juicio. Y se resuelve con juicio por jurado, del inmenso cúmulo de causas que han de tener en todos lados, porque tiene una cultura diferente, que es la cultura anglosajona, donde las cuestiones son mucho más prácticas y se resuelven por resolución alternativa de conflicto y suspensiones de juicio a prueba, y ahí viene la terminología de probation. Creo que esta es una materia pendiente y que, de ser posible, con la implementación con la ley de implementación, se ponga efectivamente en vigencia y comencemos a desagotar de conflictos que pueden ser resueltos sin el ejercicio del poder punitivo, esto es a través de resolución alternativa. Actualmente ingresan al sistema penal de la provincia de Jujuy, según las estadísticas que tenemos en el Ministerio Público, ingresaron 15.000 causas. Es una verdadera enormidad de causas, imposible de gestionar y que tampoco se va a resolver con más fiscales y más jueces. Creo que el problema, como lo referí, es un problema
que no obstante ello ya estuvo resuelto en cuanto a los principios del sistema acusatorio en el artículo 150 de la Constitución Provincial actualmente vigente, que ha sentado las bases de los principios procesales, pero esto, por alguna razón, no pudo ser plasmado en leyes reglamentarias de tipo procesal. Esto es, la preponderancia de la oralidad, la igualdad de partes, la posibilidad de resolver los conflictos a través de la evitación de su paralización, que en definitiva no es posible gestionar 15.000 causas como le referí, y la posibilidad de otorgar lo que se denomina igualdad de armas. Todos esos principios ya están en la Constitución. Lamentablemente no pudieron ser plasmados en las prácticas. Esta, como les dije, las dificultades tienen que ver con las prácticas. Poner en vigencia un sistema acusatorio no solo se debe hacer a través de una reforma procesal, sino a través de la modificación de las prácticas. Y en esto tiene que ver una nueva cultura organizacional, una reorganización orgánica de la jurisdicción. Parte de eso se hizo con lo que le toca en el rol al Ministerio Público de la Acusación, y creo que un desafío pendiente que en esta oportunidad habría que terminar de plasmar. Otra válvula de escape importante para desagotar el sistema y que el sistema se ocupe de las conflictividades más graves es la aplicación del principio de oportunidad. Y tampoco, fíjense, es una herramienta que usen mucho los fiscales, cuando son ellos los que tienen que ponderar esta situación. Es decir, a pesar de que existe la ley del Ministerio Público que consagra la autonomía funcional, a pesar de que se avanzó en la configuración de un sistema adversarial que había quedado a mitad de camino con la ley 56-23, son los propios operadores que no generan el espacio para que el sistema apenas se desagote y brinde una respuesta tempestiva a los intereses de la comunidad y específicamente a los intereses de la víctima. Los tres ejes institucionales del Ministerio Público, como de todos los ministerios de la acusación, como de todos los ministerios públicos, está dado por organizar de manera eficaz la persecución penal de delitos en los casos más graves, implementar un sistema de resolución alternativa de conflictos y de aplicación de criterios de justicia restaurativa para pacificar, porque esa es la función de la resolución alternativa de conflictos, y atender a los intereses de la víctima. Y nada de esto está ocurriendo en la realidad, o por lo menos falta un largo trecho para terminar de dar cumplimiento a aquellas disposiciones procesales de una ley orgánica y a las nuevas disposiciones orgánicas en este código que esperemos que pronto tenga vigencia efectiva. Hay dos problemas que creo que lo mencioné, hacen a que la vigencia del sistema acusatorio no sea tal. Uno de ellos es la existencia del expediente. El expediente oculta y es funcional a no resolver de cara a la ciudadanía los conflictos que hay como consecuencia de los delitos. Porque se lo ve al delito como una infracción al orden jurídico, cuando en realidad lo que se debe ver es el conflicto subyacente de personas de carne y hueso. Y la forma de resolver los problemas de las personas de carne y hueso es a través de la oralidad, a través de las audiencias. Fíjense que en la Fiscalía que actualmente opera en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación se han dictado, no sé si cientos de resoluciones e instrucciones propendiendo a que se abandone la cultura del expediente, la cultura escrituraria, la cultura de la burocratización de los conflictos y se los resuelva de otra manera. Con las herramientas que tenemos actualmente es posible, con un esfuerzo, pero no veo que ese esfuerzo se refleje en la actividad de los operadores, y estoy hablando de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Es un camino muy arduo que va a requerir un rediseño y una
reingeniería institucional, porque el esquema de resolución a través de la audiencia es bastante sencillo, digamos, no requiere de mayores artilugios como actualmente se utiliza. Terminan, por ejemplo, para dar un ejemplo, acuerdos que se llegan de juicios abreviados con imputados desde la investigación penal preparatoria terminan prescribiendo, porque esos acuerdos deben ser homologados por el tribunal, que es un tribunal colegiado que debe integrarse, debe haber un plazo, y no todos los litigios deben ser resueltos por tribunales colegiados. Este código prevé que los litigios cuya pena no tenga, digamos, los casos o las penas de los delitos que no superen los 15 años, pueden ser resueltos por jueces unipersonales. Esta circunstancia de tener que constituir un tribunal lleva a que muchos de los juicios abreviados que se pautan en la investigación penal preparatoria terminen sin la ejecución de la pena, por más que sean condenas de ejecución condicional, no hay posibilidad de un seguimiento desde el sistema penitenciario, ni de que puedan tener una adaptación, ni mucho menos una trazabilidad ni un monitoreo. Es decir, la persona que pacta un juicio abreviado termina siendo encarcelado porque o se le otorga un cese, pero queda sin control y sin seguimiento y termina cumpliendo la pena en libertad, y nunca el sistema tuvo el impacto de esa condena y tampoco se aplicó ningún instituto destinado a la readaptación o a la permisividad. Esto está pasando ahora todos los días y es un gravísimo problema. Creo que trayendo la suspensión de juicio prueba de investigación penal preparatoria, trayendo la posibilidad de que los acuerdos se homologuen por el juez de control y que esta audiencia preliminar, que fue desnaturalizada y está actualmente desnaturalizada en el juicio, en la etapa del debate o del juicio oral público, que se haga una audiencia de control de la acusación o una audiencia de control de la situación de la causa juicio, termina depurando y se termina llevando a juicio lo que realmente es grave, dejando en manos de los protagonistas la posibilidad de autocomponerse y de poder resolver sus conflictividades y obtener una reparación al daño, y la víctima se va satisfecha y el sistema funcionó. Les reitero, alrededor del 70% de las causas que ingresan al sistema pueden resolverse a través de esta vía. Sin embargo, no conseguimos hacerlo. Más allá de que hubo avances en relación a la vigencia de la ley 5623, luego de la sanción de la ley del Ministerio Público de la Acusación. Ni hablar de cuando tengamos que enfrentar desafíos muy graves como la delincuencia organizada y el narcomenudeo, que está próximo a ponerse en vigencia. Creo que la vigencia de la ley 6259 a través de la ley de implementación deberá ser hecha de forma gradual, deberá hacerse un rediseño organizacional del Poder Judicial y del Ministerio Público para atender a las particularidades de este nuevo código. Es fundamental, por lo pronto, desde mi punto de vista, poner en vigencia la flagrancia para enfrentar el desafío del narcomenudeo, la suspensión de juicio de prueba y la aplicación de técnicas especiales de investigación que están vigentes por una ley nacional para enfrentar esta problemática. Y un abordaje territorial e interdisciplinario. Se mencionó acá la necesidad de acudir a la interdisciplina para resolver conflictividades propias que tienen que ver, a partir del fallo de Arriola, con que el narcomenudeo y la tenencia para consumo es un problema sanitario y apuntar a desbaratar el crimen organizado y las grandes bandas. En todos los barrios de Jujuy, cuando está instalado el narcomenudeo, hay familias cautivas que por su situación de vulnerabilidad no tienen otra alternativa que dedicarse al fraccionamiento y venta de estupefacientes. El abordaje que se debe hacer de esta problemática tiene que ser un abordaje inteligente, interinstitucional y multidisciplinario e interdisciplinario, con equipos de psicólogos, sociólogos, médicos,
al núcleo de la cuestión, que es la criminalidad organizada y violenta que lleva adelante el narcomenudeo. Bueno, creo que este código va a permitir este abordaje en la medida que se lo vaya implementando de forma gradual y consensuada con el Poder Judicial, con el Ministerio de Seguridad. Creo que también nos debemos una serie de convenios con el Ministerio de Seguridad para el traspaso de recursos humanos y que tenga una dependencia funcional con el Ministerio Público en todo aquello que tenga que ver con la investigación. Porque si no se va a seguir dando este proceso de delegación que actualmente ocurre, en donde los fiscales actúan como jueces de instrucción y los conflictos nunca se resuelven y las causas nunca se envían a juicio. Este es un problema grave que hay que atender y se resuelve dialogando con los otros actores del sistema, y que el sistema penal esté solo para las cuestiones más graves implica coordinar el trabajo interinstitucional, que es lo que estamos trabajando con el Poder Judicial y pretendemos hacerlo también con el Ministerio de Seguridad. Este código va a funcionar en la medida, como les dije, en que se reconozca la necesidad de un cambio cultural, se reconozca la necesidad de implementar estas oficinas de gestión judicial que le saquen todo este trabajo burocrático de gestión que actualmente llevan adelante los jueces, y tampoco va a ser necesario tomar más gente, porque el propio personal y funcionarios que actualmente trabajan en los tribunales se reorganizan dentro de una oficina de gestión judicial y se los capacita con una finalidad diferente. Y acá tiene que funcionar lo que se denomina eficacia, eficiencia y efectividad. En ese sentido, fijarse metas, cumplirlas con la menor cantidad de recursos posibles, o fijarse la meta posible con la menor cantidad de recursos posibles, que eso es lo que se denomina efectividad. Esto que funciona en la teoría como teoría organizacional debe aplicarse a las instituciones como el Ministerio Público y como el Poder Judicial, y parte de eso tenemos que llevarlo adelante con la ley de implementación, que espero que se sancione pronto, de poder trabajar de una vez en un sistema acusatorio pleno, que es lo que le debemos a la ciudadanía. Una justicia para personas de carne y hueso y resolución de conflictos de cara a la sociedad y no de cara al independiente. De otra manera vamos a seguir inmersos en el siglo XIX para enfrentar con una organización del siglo XIX desafíos del siglo XXI. Así que creo que esto es lo que tenemos que trabajar con el Poder Judicial y con el resto de los efectores del sistema. Bueno, eso sería básicamente la exposición, dado que me dieron poco tiempo y además queda muy poco por decir después de lo que dijo Binder. Le agradezco la atención.